Un cordial saludo. Esta es la segunda entrega de nuestro módulo que se refiere a los derechos en las constituciones andinas. Entonces, bueno, hemos preparado como guía también esta presentación y vamos a hablar sobre todo de qué dimensiones y alcances y novedades tienen estos derechos en las constituciones andinas. En primer lugar, debemos decir que las constituciones andinas traen algunas importantes novedades que tienen que ver con el reconocimiento de derechos y también la protección de estos derechos. Y bueno, existen valores y principios de las constituciones. Los valores son como elementos, grandes conceptos orientadores que se presentan en las constituciones andinas, Venezuela, hablemos de Colombia, Ecuador, Bolivia, y entre otros podemos ver la igualdad, el principio de igualdad, la solidaridad, la justicia social, la paz en algunos casos y la democracia participativa. Y como valores estos configuran de alguna manera toda la totalidad de la Constitución y suponen una dimensión objetiva de ella. Ahora, como principios, estos mismos conceptos se transforman en derechos de las personas. Y eso sería lo que la doctrina constitucional llama la dimensión subjetiva. Ahora, ¿qué rasgos presentan estos derechos constitucionales en las constituciones de los países andinos, de las más recientes, ¿no? En primer lugar, el catálogo de derechos se amplía. Se incluyen a los tradicionales derechos civiles y políticos también derechos fuertemente económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, al ocio, a los saberes ancestrales, y se desarrollan con mucha amplitud estos derechos. Pero también se incluyen otros como los derechos ambientales y los derechos de los consumidores. No, digamos, esto se completa además con el reconocimiento de derechos específicos a pueblos indígenas y a ciertos colectivos que merecen, ciertos grupos humanos o de personas que merecen atención prioritaria. A esta ampliación de derechos también tenemos que decir que hay una nueva concepción de la igualdad, que no es solamente formal, sino también es una concepción material de la igualdad. Eso quiere decir que no solamente, por ejemplo, en el tema de la otra cara de la igualdad es la no discriminación, no solo el Estado prohíbe la discriminación, sino que se le manda a los Estados a tomar medidas que permitan la igualación, por decirlo así, de alguna manera, de ciertos grupos, entre otros grupos que merecen, como decíamos, atención prioritaria. Como pueden ser niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas discapacitadas, personas privadas de libertad, mujeres embarazadas, población desplazada. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana. Pues bien, ahora quería mostrarles un poco cómo están estos catálogos, estos listados de los derechos en las distintas constituciones andinas. Concretamente este es el caso colombiano, es la constitución más antigua de las nuevas constituciones andinas. Y aquí tenemos 3 capítulos que son importantes, ¿no? El uno que le llama derechos fundamentales, a pesar de que con la jurisprudencia o a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha venido ampliando este concepto de fundamentalidad de los derechos a otros tipos de derechos. Tenemos derechos fundamentales en el primer capítulo, como el derecho a la vida, un muy fuerte acento en el caso colombiano, que es muy importante por las características históricas propias de este país, del derecho a la paz, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad. En segundo lugar, hay un capítulo que se refiere a los DESC, a los derechos sociales, económicos y culturales. De ahí podemos destacar, a manera de ejemplo, algunos derechos como la protección de la familia, la niñez, la adolescencia, la seguridad social, el trabajo, la vivienda digna y el derecho a la cultura. Un tercer capítulo complementa esto con derechos colectivos, como decíamos, medio ambiente sano, derecho al espacio público, a los derechos de los consumidores. La diversidad también, hay que decirlo, es reconocida, aunque la Constitución colombiana no propiamente contempla un capítulo de derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, pero va reconociéndoles derechos a través de una protección tanto objetiva como derivada de la actividad jurisprudencial o una protección subjetiva. Veamos la Constitución de Venezuela, que es mucho más amplia en esto de, miren que del 91 al 99 han pasado 7 años y en Venezuela se da un proceso constituyente donde se reconocen 7 grupos como resultado en la Constitución venezolana de derechos y no solo los, como decía, civiles políticos, sino también
y aquí se incluyen los derechos políticos, por cierto, el referendo popular, que es un mecanismo de participación, de democracia directa, y también se reconocen derechos sociales y de las familias, se dividen los derechos sociales y culturales en otro capítulo, con los derechos educativos, los derechos económicos, los derechos, aquí sí un capítulo específico de pueblos indígenas, los ambientales y los deberes. En contraste, aunque es muy similar, en realidad la Constitución ecuatoriana contempla también 7 grupos de derechos, pero tienen unas variantes, unas denominaciones un tanto distintas. A los derechos económicos, sociales y culturales les denominamos en el Ecuador derechos del buen vivir, que es el fin objetivo al cual conduce el ejercicio de estos derechos. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, como decía yo, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que es muy fuerte el acento que le pone la Constitución ecuatoriana, en armonía de alguna manera con el derecho internacional de los derechos humanos y más concretamente del convenio de la OIT. En este caso también tenemos los derechos políticos en Ecuador, se llaman derechos de participación, para enfatizar justamente no solo en la representación por un lado, en el ejercicio de la democracia, sino en la participación. Tenemos los derechos civiles clásicos, los llamamos en el Ecuador derechos de libertad. A esto se acompaña una innovación bastante interesante en el caso ecuatoriano, que son los derechos de la naturaleza, es decir, la naturaleza reconocida como sujeto de derechos. Y los derechos de protección, que son los clásicos derechos al debido proceso. En el caso de la Constitución boliviana también tenemos 6 grupos, una clasificación en 6 grupos de derechos. Los derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad, los derechos civiles, los derechos políticos, ¿no? Los derechos de las naciones y pueblos originarios, los derechos sociales y económicos, y aquí también, como en el caso de Venezuela, se divide la clasificación en derechos sociales y económicos por un lado y derechos culturales por otro, en donde se incluye también un concepto muy fuerte en el constitucionalismo boliviano, que es la interculturalidad. Entonces, hemos visto cómo de amplios son los catálogos de derechos en las constituciones andinas. Para ver algunos rasgos complementarios que tienen que ver con los principios de interpretación, hemos visto que en algunos casos se establece un estándar de igualación o incluso de prevalencia de las normas internacionales de derechos humanos frente a la Constitución. Es decir, valen lo mismo o incluso están por sobre el ordenamiento nacional. En algunos casos. También se establece, en ese caso, la posibilidad de incluir tanto los derechos que vienen por los instrumentos internacionales como los derechos constitucionales. Hay decimos ahí, una interconexión además entre todos los derechos porque se dice que todos los derechos tienen el mismo valor, así lo dice explícitamente la Constitución boliviana, por ejemplo. Y se establece una conexión de que el ejercicio de unos derechos permite el ejercicio de otros derechos. Tenemos, por ejemplo, ese artículo 93, hablando de esto, del establecimiento de la jerarquía de lo que serían las normas de derecho internacional frente al derecho nacional, el artículo 93 de la Constitución colombiana, también el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 417, obviamente hay variantes entre los países andinos y las distintas constituciones, pero de alguna manera se reconoce esta jerarquía de los derechos y un principio de que prevalecería la interpretación más favorable, además en el caso de que hubiera una tensión en cómo un instrumento internacional concibe un derecho y cómo la Constitución concibe ese mismo derecho. Aquí tenemos el caso de la Constitución ecuatoriana, decía 417, 424, y el caso, el 14, número 3 en romanos de la Constitución del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces tenemos algunos ejemplos de cómo se hace esta equiparación. Tenemos otros principios y con eso vamos avanzando, digamos, en esta exposición de cómo se interpretan los derechos en las constituciones andinas. En primer lugar tenemos la incorporación de normas que asegura la aplicación más eficaz. Se dice, ¿no es cierto?, es la más alta obligación del Estado el garantizar los derechos, el ejercicio de los derechos. Y esto se debe dar por cualquier órgano público de cualquier naturaleza. Ahí tenemos ejemplos de lo que se dice en Colombia,
artículos 2 y 5 de la Constitución Política de ese país o el 19 de la Constitución venezolana. O el principio, y este es otro principio importante, de que la Constitución tiene una aplicación directa en la vida de las personas. Esto está, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana en el artículo 11, número 3. Otra innovación son las llamadas cláusulas de apertura, que dicen que los derechos pueden ampliarse y no solo son los que están escritos en las constituciones o en los tratados internacionales, sino que, de acuerdo al desenvolvimiento de la vida social, pueden surgir y ser reconocidos nuevos derechos. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el derecho a la verdad, ¿no? Y esto está también en varias disposiciones de las constituciones andinas, por ejemplo, el 11.7 de la Constitución ecuatoriana, el 13, número 2 de la boliviana, o el 94 de la colombiana, o el 22 de la Constitución de Venezuela. Tenemos otros principios muy importantes, que son también la indivisibilidad, por un lado, la interdependencia, la progresividad en el cumplimiento de los derechos y la no regresividad. Estos principios que están en las constituciones andinas permiten integrar todos los derechos y potenciar su exigibilidad. También tenemos otro aspecto importante que es la repetición. Cuando se ha causado un daño y el Estado tiene que reparar ese daño por una violación, entonces el Estado puede repetir frente a los responsables directos de el haber causado ese daño, ¿no? Esto está, por ejemplo, en el artículo 113, número 2 de la Constitución boliviana, o en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de Ecuador. La reparación integral, que es una forma de restitución tanto material como inmaterial, sobre la cual se ha desarrollado mucho a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, también es incorporada explícitamente en las constituciones andinas, y eso es un elemento muy importante para la eficacia de los derechos. También, digamos que en la interpretación de los derechos, hay que mencionar que es muy importante el rol de los jueces constitucionales. Como dijimos en la presentación anterior, hay jueces con rango constitucional, hay cortes constitucionales, y estos jueces tienen que velar por la optimización, lo que se llama en la doctrina la optimización de los derechos, que pasa por la posibilidad de que estos derechos se proyecten hacia la mayor medida posible, siempre y cuando no tengan, choquen con límites fácticos o jurídicos. Otro tema importante es la llamada eficacia horizontal. En muchos sistemas de justicia andinos se puede también reclamar derechos humanos frente a terceros, a particulares, no solamente al Estado. Por ejemplo, esto es importante cuando se habla de prestación de servicios públicos por parte de particulares, cuando estos servicios públicos tienen que ver con el ejercicio de derechos como la salud o el agua. Para ir terminando, se incorpora además, en cuanto hemos hablado de los derechos, de cómo están en las constituciones, hemos hablado de los principios de interpretación, vamos a hablar de los sujetos. Y ya vemos que en sociedades que se reconocen como plurales, digamos así, entonces ya no hay un solo sujeto individual de ejercicio de derechos, sino que tenemos también sujetos colectivos de ejercicio de derechos. Y especialmente importante es el reconocimiento de los pueblos originarios y también de los afrodescendientes y algunas otras categorías de pueblos que tienen una especificidad cultural, sobre todo. En el caso ecuatoriano se habla del pueblo montubio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque se le reconocen derechos que tienen que ver con esa pertenencia o esa especificidad de los pueblos. Y este reconocimiento es importante, ¿por qué? Porque no se incorpora o incorpora la necesidad, que es un reto, en realidad un desafío, de interpretar el derecho de otra manera que no sea solamente los conceptos de Occidente, sino que tengamos la posibilidad de regresar a paradigmas culturales e históricos propios de cada pueblo para que desde ahí se interprete el derecho, ¿no? Y esto es importante y en esto, más bien, es importante la interpretación intercultural, es decir, el juego de culturas, para poder interpretar los derechos desde distintas perspectivas culturales y no una sola monolítica occidental que de alguna manera también es parte, ¿no?, de la vida cultural de América Latina, pero no es todo.
Entonces tenemos estos elementos que enriquecen los sujetos, la subjetividad, porque vemos que son varios sujetos, individuales, colectivos, de derechos, o también grupales, ¿no es cierto? Tenemos también como elemento final, que quiero destacar aquí, tenemos la participación, que es, como decíamos, parte constitutiva del ejercicio del poder. No solo elegir representantes cada periodo, sino poder participar de una manera que, lo hemos dicho en el texto con el profesor Albert Noguera, que estamos compartiendo también en el curso, tiene que ser activa, continua y efectiva. O sea, acompañar los procesos de ejercicio del poder. Que las personas, los pueblos, la ciudadanía acompañe esto, ¿no? Y esto tiene que ver finalmente con una idea de que todos los derechos se juntan, que no se pueden dividir, ¿no es cierto? Que dependen mutuamente, que hay una interdependencia. Entonces, se necesita participación para lograr un mejor ejercicio de derechos como la seguridad social, el trabajo o la salud, como ejemplos nada más. Es decir, la interdependencia, eso puede llegar hasta el derecho a la vida, ¿no? Entonces, estamos, de alguna manera, queremos destacar cómo la participación es también un eje de este constitucionalismo andino que quiere de alguna manera hacer una nueva propuesta de vida a los pueblos que viven en esos países. Con eso yo les agradezco mucho y vamos a continuar en un tercer video con lo que son los desafíos para poder implementar y realmente vivir estos derechos en las sociedades andinas. Muchas gracias.